Amigos y amigas, mi nombre es Alexandra Zamora y te quiero dar una muy cordial bienvenida a este canal. Hoy vamos a estar estudiando el Evangelio de Juan en el capítulo 19 de los versos 17 al 42. Es un tema apasionante donde Juan nos habla de la cruz, de la crucifixión. Entonces vamos a poder comprender un poquito más sobre este misterio de la salvación. ¿Qué pasó en la cruz? Esperamos que este contenido te agrade. Y si te agrada, pues que te suscribas a este canal y que le des un like a la campanita. Bueno, sin más, te invitamos a que nos acompañes. Entonces vamos a estar estudiando y para eso entonces yo les voy a pedir que abran la palabra en Juan 19. Vamos a estar tratando de abarcar del verso 17 al 42. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos lo leyeron, porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. No escribas rey de los judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes. Era él quien decía ser rey de los judíos. Lo que he escrito, escrito queda, les contestó Pilato. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, uno para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros. Echemos suertes para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, se repartieron entre ellos mi manto, y sobre mi ropa echaron suerte. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser este un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que se les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No quebrarán ningún hueso. No le quebrarán ningún hueso. Y así como dice otra escritura, mirad al que han traspasado. Después de esto, José de Arimatea le pidió al Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de la sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba muy cerca, pusieron allí a Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. Con gusto.
Le tocó una lectura larga. Y bueno, el tema entonces, si tuviéramos que ponerle un tema a este estudio de hoy, sería ¿qué significa la cruz? ¿Qué significa la cruz? Y a eso vamos a tratar de dirigirnos. Estamos entonces en uno de los últimos capítulos del Evangelio de Juan. Y aquí Juan nos está narrando lo que para él significa la cruz. El significado de la Pascua en el Antiguo Testamento, ya sabemos, lo repasamos solo para refrescarlo, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto después de 400 años de esclavitud en Egipto, Dios levantó un hombre que se llamó Moisés para que fuera el libertador. Ese Moisés es un tipo de Cristo en el Nuevo Testamento. Moisés trata de persuadir al faraón Ramses, que era el que estaba en el poder en ese momento, trata de persuadirlo de que deje salir al pueblo de Israel. Pero este faraón no lo hace. Entonces Dios usa las 10 plagas de Egipto que todos conocemos y que hemos escuchado en diferentes momentos. Pero la última plaga, que era la plaga de los primogénitos, que ya era como una plaga que Dios estaba usando para forzar al faraón a dejar ir a los judíos, que los había tenido esclavos construyendo y haciendo ladrillos en unos trabajos deprimentes, con unos esfuerzos físicos enormes, en una pobreza grandísima y en una esclavitud de 400 años. Entonces Dios decide traer esta plaga para presionar más al faraón. Una plaga muy fuerte, en realidad, bien fuerte, que es la de matar a todos los primogénitos, tanto humanos como de animales. Y Dios le dice a Moisés que le comunique al pueblo que para que el ángel de la muerte que va a pasar esa noche no mate al primogénito de las familias de los judíos, ellos van a tener que hacer lo siguiente: matar un cordero o un cabrito. Ese cordero tenía que ser totalmente perfecto. O sea, que no tuviera una oreja mala, que no fuera tuerto, que no fuera renco, que estuviera en muy buena condición. Y ese cordero lo comerían en carne asada con las hierbas y con el pan de levadura, la levadura lo que significa sin contaminación, lo comerían entre familia. Resulta que les dijo también que la sangre de ese cordero la tenían que poner en el marco de la puerta. De esa manera, cuando el ángel pasara, no iba a entrar a esas casas. La sangre en la puerta del dintel representa hoy la sangre de Cristo. Es un paralelo con la sangre de Cristo hoy. Como Moisés es un paralelo, un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, y el cordero, que es lo más importante, ese cordero que se sacrificó en ese momento, ese cordero representa luego a Jesucristo en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Entonces, eso es un poquito qué era la Pascua para el pueblo judío, por qué se instauró y cuál era el propósito. Bueno, el propósito era que el pueblo de Israel durante la travesía por el desierto, mientras llegaban a la tierra prometida, la tierra de Canaán, una vez al año celebraran, recordaran en celebración el momento en que salieron de Egipto, y lo iban a hacer de nuevo matando un cordero y volviendo a hacer todo este ritual. En este caso, el cordero lo mataría el sacerdote y ya sería un solo cordero, como un representante de lo que sería la libertad del pueblo de Israel de Egipto y la redención de la muerte, porque gracias a esa instrucción que Moisés dio, el pueblo de Israel no iba a pasar por la pena de que sus primogénitos murieran. Entonces, dos cosas suceden: la libertad, la liberación de Egipto, y también la redención de la muerte, que viene a ser lo mismo que hace Cristo en el Nuevo Testamento. En la cruz, Jesús nos liberta de la esclavitud. En el tiempo de Moisés fue de la esclavitud física, en el tiempo de Cristo es de la esclavitud espiritual al pecado. Pero también en Cristo nos liberta de la muerte eterna y nos da vida eterna. Entonces ahí vemos un paralelo del Antiguo Testamento con el Nuevo en relación a la Pascua. Nosotros vamos a estar viendo hoy la Pascua desde la perspectiva bíblica del Nuevo Testamento, que sería lo que nosotros comúnmente llamamos la Semana Santa.
Juan 1:29. Juan 1:29 nos dice lo siguiente. ¿Alguno de ustedes lo tiene? ¿O no se lo di a ninguno? ¿No? Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, Juan el Bautista, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, aquí vemos a Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista? Juan el Bautista es un profeta que aparece al inicio del Nuevo Testamento. ¿Y por qué digo al inicio? Porque entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo 400 años de silencio. Y se llaman así 400 años de silencio. Significa que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando Juan aparece, no hay nada escrito, no hay nada en el canon, no hay nada en nuestra Biblia. Y pasaron 400 años entre el último libro del Antiguo Testamento y el primero que se escribe en el Nuevo Testamento, que son los Evangelios, y que aparece Juan con el bautismo en el río Jordán y que aparece Jesús y dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Jesús es aquel cordero que los judíos mataban una vez al año, ahora en Jesús está siendo consumado. La idea del cordero nunca fue usar el cordero en el Antiguo Testamento como una forma de perdonar los pecados. Muy al contrario, era una forma de enseñar que la provisión y el perdón de los pecados sería dada, sería entregada, sería ofrecida, que el hombre y el ser humano no tenía capacidad de perdonarse a sí mismo ni de producir algo para el perdón de sus pecados. Y desde luego todo esto en el Antiguo Testamento era como una sombra, como un reflejo de lo que iba a venir un día. Bueno, diciéndose eso un poquito para dar una introducción de lo que es la Pascua para el pueblo de Israel, que hoy no mata el cordero, pero sí comen el pan de levadura y hacen otra parte de la celebración. Para nosotros los creyentes, los que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces para nosotros tiene un significado que nos lo da el Nuevo Testamento y Juan precisamente en este capítulo 19, del verso 17 en adelante, nos va a explicar. El verso 17 puntualmente dice, Jesús salió cargando su propia cruz. Aunque hay mucho que se puede decir sobre la cruz y hay mucho que Juan escribe en el capítulo 18, en el 17, etcétera. Pero vamos a usar una de las tantas porciones. Vamos a usar la porción en la que Jesús es crucificado para poder hacer este estudio y conmemorar nosotros esta fecha tan importante que se acerca en estos días. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Hablemos de la crucifixión. ¿Qué es la crucifixión? La crucifixión era una muerte terrible, era una muerte sumamente cruel y una muerte cruel y muy lenta, que originalmente pertenecía a los persas, pero que luego los romanos la incorporaron, la adoptaron. Definitivamente no era la muerte que se le daba a un ladrón o a alguien que hacía una felonía menor, no para nada. Era un asunto muy serio. La persona que era condenada a la cruz era por asuntos sumamente serios. Entonces, tan serio era lo de la cruz que un criminal romano generalmente no moría en la cruz. Era más bien como para un extranjero, para un esclavo, para alguien que no se consideraba ciudadano romano. Así de grave era el castigo de la cruz. Mataban a criminales, a personas, como por ejemplo alguien que hacía algo tal vez contra el emperador, o por ejemplo como lo que sería un terrorista hoy. O sea, alguien que verdaderamente había hecho un crimen muy malo, muy de un dolor muy profundo a la comunidad, a la sociedad, etcétera. Los historiadores dicen que las víctimas de este castigo generalmente eran personas que estaban con mucho temor. O sea, producía mucho miedo este tipo de muerte. Con mucha angustia, con mucha ansiedad, con mucho pánico, con horror, digamos. Se acercaban a este tipo de muerte con horror, con pavor.
por lo sangrienta que era. Había casos, dicen los historiadores, que hay casos en que la persona se resistía tanto a ir a la cruz que tenían que amarrarla y arrastrarla hasta el lugar de la crucifixión, porque no era posible que la persona caminara por sus propios pies. De hecho, nos cuenta algunos historiadores que el cuerpo de Jesús al final de este martirio quedó irreconocible, porque además de la crucifixión no era solo que ponían a la persona y la crucificaban, sino que los romanos usaban un tipo de elementos que torturaban enormemente, como por ejemplo los finales, el látigo que usaban, el látigo porque además de esto antes le daban unos latigazos a la persona. De hecho, cuando Jesús va donde Poncio, ¿verdad? Ya le han dado muchos latigazos. Y el látigo tenía al final en la punta un gancho de metal que cuando se metía en la carne de la persona, la jalaba y le rasgaba, le arrancaba el pedazo literalmente. Dice la historia que a muchas personas les desgarraban los órganos con el látigo, donde lo jalaban. O sea, era una muerte bien sanguinaria, bien cruel. Nos dice el texto que Jesús salió. Jesús salió por su cuenta. Nosotros recordamos que cuántas veces lo quisieron agarrar y no pudieron, ¿recuerdan? Se les escapaba y que ya lo tenían y Jesús se les desaparecía y se iba. Sin embargo, en este caso Jesús se deja, no hace resistencia, no se les escapa, no se va, no se les desaparece. No usa ninguna de las formas que usó anteriormente en los estudios anteriores que hemos hecho. Jesús entregó su vida. Y es muy importante que recordemos que Jesús nos dice en otros textos bíblicos que Él su vida la entrega, pero que nadie se la quita. Yo sé que para nosotros es como un poco, ¿verdad?, contradictorio, pero Jesús lo dice muchas veces, mi vida nadie me la quita, yo la entrego de mi voluntad. O sea, todo este acto, Jesús lo está haciendo de su voluntad. Si Jesús no hubiera querido, ellos no lo agarran. Si Jesús, como en todas las otras veces, si el Padre no hubiera querido y no hubiera estado de acuerdo con esto, no lo pueden crucificar. O sea que Jesús está haciéndolo, entendiendo lo que está haciendo y aceptándolo. ¿Por qué Jesús no se escapa o no hace algo? Bueno, sabemos porque ya había llegado la hora. Ya se habían cumplido las profecías para que hoy nosotros podamos ver el cumplimiento de todas las profecías. Se calcula que las profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en Jesucristo son aproximadamente 300, un poco más. Y solamente alrededor de la cruz y del acto de la cruz son 100. Cosas que se dijeron en el Nuevo Testamento 1700, 500 años antes y luego se están cumpliendo ahora en Jesús. Jesús entonces, a pesar de que todos los criminales que llevaban a esta muerte tan terrible tenían pánico, resulta que Jesús no lo tenía. Jesús salió y tomó su cruz y caminó. Jesús no está con pánico. Jesús no está ofreciendo resistencia. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir una profecía. ¿Cuál? La que está en Isaías 53, del 7 al 8, que vamos a leer. Dice que Jesús caminó y fue al matadero de su voluntad. Leo. Por favor. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió la boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Muchas gracias. Aquí nos dice, ¿verdad? Él fue llevado. Él fue y no abrió la boca, no se defendió, no puso resistencia. Y el verso 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado. O sea, Jesús pasó de la cárcel al juicio de una vez.
O sea, si vemos y leemos la historia de Jesús, está con Poncio Pilato, que ahora lo vamos a ver, y de ahí sale de una vez para la crucifixión. O sea, no fue como, bueno, vamos a esperar la sentencia, como cuando Pilato dijo, bueno, quiere que le suelten a Barrabás, que dicen uno de los evangelios. No, a Jesús no lo tenían preso. A Jesús no tuvo tiempo de procesar de ahí donde dijeron culpable, de una a la crucifixión, del juicio a la crucifixión. Y vemos un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento también, de esta sumisión. Y la vemos en un tipo de Cristo del Antiguo Testamento, en la vida de Isaac. Isaac y Abraham. Abraham es el padre de la fe. Y un día Dios se le apareció y le dijo que sacrificara a su hijo Isaac. Un niño que no había podido tener ni él ni su esposa porque no podían tener niños. Y ya grandes Dios les hizo el milagro de que tuvieran un niño. Y ahora el niño tiene unos cuantos añitos y Dios se le aparece a Abraham, padre de la fe. Padre de la fe, o sea, todos los que tenemos fe venimos de Abraham. Y resulta que le dice a Abraham que bueno, que sacrifique a Isaac su hijo. Y Abraham, con el corazón partido en 8, supongo yo, pues se va con sus empleados, con las personas que le servían, y sube la montaña, cortan la leña, y Isaac carga la leña con que él va a ser sacrificado. Y esto es un paralelo de un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Y todo este acontecimiento es un paralelo de lo que estamos estudiando hoy en la vida de Jesucristo y la cruz. Y para eso vamos a leer Génesis 22, del 3 al 8, para recordar un poco esta historia en la vida del padre de la fe, Abraham. Leo. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto. Y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Muchas gracias. ¿Sí ven? Ahí está Abraham, de nuevo enseñándonos Dios a través del Antiguo Testamento de lo que un día sucedería. Isaac es un tipo de Cristo en este caso. Sabemos que la historia termina muy bien para Abraham, porque cuando ya Abraham sube el cuchillo para matar a su hijo, le aparece el ángel de Jehová. El ángel de Jehová en este caso es Jesús. Y lo sabemos porque hay momentos en el Antiguo Testamento que aparecen ángeles y son ángeles. Pero hay momentos en que dice el ángel de Jehová y en el hebreo la palabra ahí se refiere a Jesucristo. Y le dicen, no lo mates. Y aparece un corderito a la par haciendo ruido seguramente y Abraham lo toma y lo pone y el sacrificio se lleva a cabo. Pero Dios estaba probando a Abraham. Y una de las tantas razones por qué Abraham es el padre de la fe es precisamente porque creyó. Bueno, pasando esto, siempre cuando se crucificaba a alguien, se le hacía llevar la cruz por toda la ciudad. Aquello era como un desfile, como una exhibición por toda la ciudad. Y esto tenía varios propósitos. Bueno, uno era que todo el mundo le tuviera miedo al Imperio Romano, claro, y que vieran y lo pensaran 2 veces antes de hacer un crimen. Pero también otro era que la gente que veía a aquel hombre ensangrentado y destruido físicamente en una muerte tan cruel y tan baja y tan humillante, pues que si alguien sabía algo que pudiera libertar a la persona, pues esa era la oportunidad para que lo dijera y aquel hombre no muriera de esa manera que iba a morir. Entonces, estos son los propósitos por los cuales la persona era
exhibida por toda la ciudad y siempre era sacada afuera, ¿verdad? Al lugar donde tenía. Y además un soldado siempre iba adelante diciendo las razones por las cuales estaban crucificando a este criminal. Sabemos que a Jesús, nos dice el texto, el 17, que él fue al Gólgota, ¿verdad? El Gólgota en el Antiguo Testamento, el Cordero, en el Antiguo Testamento hay algunas citas bíblicas que dicen que el Cordero era sacado fuera de la ciudad y dice que sería sacado. Y aquí se cumple, a Jesús lo sacan fuera de la ciudad. Recordemos que las ciudades de esa época eran ciudades que tenían un vallado, como lo tienen hoy todavía las ciudades árabes y algunas ciudades, el mismo Jerusalén, ¿verdad? Tiene una muralla alrededor para protegerse de los ataques de las guerras. Entonces, cuando hablamos que lo sacaban fuera de la ciudad, pues lo sacaban fuera de esas murallas. La palabra Calvario, ¿verdad? Es una palabra en latín y era un lugar muy cercano a Jerusalén. O sea, estaba ahí cerquita, no estaba lejos. El verso 18 dice, allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, Jesús en el medio. Los evangelios nos dicen que se burlaban de él. Inclusive estos criminales se burlaban de él. Ahí cuando estaban en la cruz los tres, los criminales se burlaban de Jesús. El evangelio de Lucas dice que uno de ellos después reconoció que Jesús era Dios. Uno de los dos. Y le dijo, ¿verdad? Como ya sabemos, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Y Jesús le contestó, de seguro, hoy estarás en el paraíso. A mí esto me parece muy, muy hermoso, de una profundidad enorme. Esta conversación de Jesús con un criminal en los últimos segundos, en los últimos minutos posiblemente, no segundos, pero minutos. Y por ejemplo, algunas cosas así rápidas que podemos reflexionar. ¿Qué nos dice? Bueno, nos dice que la conversión es un acto inmediato. O sea, el hombre le dice, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Y Jesús le dice, de seguro, hoy estarás en el paraíso conmigo. O sea, solamente hay que arrepentirse y creer en Jesús. O sea, esto fue un acto inmediato. Y lo digo porque muchas veces entendemos que no, que la salvación es un proceso o nos quedan dudas de si será tan fácil, si será de verdad un regalo inmerecido, porque este criminal no merecía. Posiblemente había otra gente más buena ahí abajo, en la montaña. Pero este criminal fue el que creyó. Y eso es todo lo que hay que tener. Creer que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en esa cruz por nuestros pecados. Vemos entonces que no necesariamente para la gente buena, que no es para la gente que se ha flagelado, que ha pagado muchos dineros, no es para la gente que ha subido montañas de rodillas, no es para la gente que se ha confesado toda la vida, no es para la gente que ha tomado la cena del Señor o la comunión todas las semanas, que ha dado dinero a los pobres, sino para aquel que crea que Jesús es el Hijo de Dios. Todo eso nos lo enseña esa conversación tan pequeñita y nos enseña mucho más si quisiéramos pararnos en ese texto. Entonces, la salvación entonces es por gracia. Ese hombre no la merecía. La salvación es un regalo de parte del Señor, un regalo para ti, para mí. O sea, Dios nos la da por gracia, por regalo. Este criminal no lo merecía, tampoco lo había buscado, no era como que se había esforzado por acercarse a Dios en su vida, no, para nada. No llevó ningún curso para ser salvo. La salvación es un acto inmediato y es un acto por gracia. Esas dos cosas, por lo menos yo me llevo de esta pequeña conversación de Jesús con este hombre, pequeña pero profunda. La salvación es por gracia y la salvación es un acto inmediato. Ahora, claro, este acto fue el acto más diabólico, el acontecimiento más diabólico que ha tenido la historia de la humanidad. Lo más malo que la humanidad haya podido hacer fue esto. Un acto diabólico llevado a cabo por personas en pecado, ciegas, que no podían ver, que no podían entender.
Pero de ese acto diabólico surgió el evento más maravilloso que ha podido ocurrirle a toda la humanidad en toda la historia. De ahí tenemos la vida eterna. De ese acto tan diabólico y tan doloroso desde la perspectiva humana para Jesús. Porque recordemos, todo lo que hoy estudiamos, recordemos que Jesús ahí está en condición de hombre. No se nos permita un pensamiento que venga y nos haga creer que Él ahí es así como uno de los superhéroes que vemos en las fábulas o en las películas. No, Él es un hombre como tú y yo. Sus músculos como tú y yo, su dolor emocional y físico como tú y yo. Él está viviendo todo como ser humano en ese momento. Y luego nos dice Romanos 8:32, Dios fue el maestro de ceremonias en esta cruz. Fue el maestro de ceremonias. Dios estaba orquestando todo lo que ahí pasó. Dios fue el que envió a su Hijo Jesús a la cruz. Y esto nos lo dice Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Muy bien. El que no escatimó a su propio Hijo. Ven, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Sí, fue el Padre el que lo entregó. O sea, aquí no es entonces que esto está, una batalla que el diablo está ganando. No, no para nada. Dios fue el que entregó a su Hijo. ¿Para qué lo entregó? Lo entregó por nosotros. ¿Para qué? Para darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas. Todas las cosas incluyen vida eterna. Incluyen todo lo que hoy podemos hacer, de orarle al Padre y de orar a Dios, a Jesús, por bendiciones y por cosas en nuestra vida que nos ayudan a pasar con los retos y todas las situaciones adversas que vivimos en este reino. Que recordamos, este no es el reino de Dios. El reino de Dios es el que viene con Jesús en la próxima venida, ¿verdad? Pero aquí nos habla de Dios y ese texto lo hemos leído para confirmar esto que estoy diciendo, que el maestro de ceremonias, el que orquestó todo, el que dirigió todo en la cruz, fue Dios Padre. Luego tenemos a Romanos 3:25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios no había pasado por alto los pecados. Dios había pasado por alto. María, dice Dios había pasado por alto los pecados. Dios había pasado por alto los pecados. Sí, sí los había pasado. ¿Cuándo? Durante todo el Antiguo Testamento. Dios los había pasado por alto. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. ¿Por qué? Porque en la justicia de Dios tenía que cumplirse esta demanda, que satisfaciera sus demandas de justicia. Y dice que para que se reciba por fe en su sangre, en ese derramamiento de sangre. Sí, desde el Antiguo Testamento con el Cordero, en la Pascua, en la salida del pueblo de Israel de Egipto, hay derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre era un requisito. Y sí, tú dices, pero qué incómodo, pero qué feo, un cordero, un animalito, y luego derramamiento en Jesús, ¿qué es esto tan cruel, tan sangriento? A los ojos nuestros humanos posiblemente nos cuesta un poco entenderlo. Nos es difícil también de aceptarlo, aunque lo entendamos. Nos es difícil, ¿verdad? Pero aquí entendemos nosotros y aquí vemos que Dios tiene demandas de su justicia y lo vemos aquí. Miren lo que dice, para así demostrar su justicia. Sí, es interesante porque aquí está hablando de la justicia de Dios. La justicia de Dios dice que tenía que haber un hombre que nunca hubiera pecado, que muriera en una cruz como un cordero, y esto estaba en el plan de Dios y tenía que ser, tenía que suceder para que se satisfaciera la justicia de Dios.
Por eso muchas personas a veces me pintan a un Dios muy bueno y cuando hablamos de un Dios justo tienen problemas. Pero yo me pongo a pensar, si Dios llegó hasta el final con el sacrificio de su hijo, ¿por qué no habrá de ser justo en otras áreas, con otros de nosotros? Digo porque a mucha gente le cuesta ver a un Dios justo, solo quieren ver a un Dios bueno, pero no a un Dios justo. Y aquí yo me encuentro con un Dios que no dijo, no, no, esto está muy difícil, Jesús, no, no te preocupes, no lo hagas. No, no está haciendo eso. No lo para. Ahora, también Isaías 53:10 nos habla un poco sobre este sacrificio. Isaías 53:10. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Muy bien. Así fue. ¿Y por qué leo todo esto? Porque yo quiero que estemos muy seguros de que aquí no fue que a Dios se le fue de las manos, que a Dios se le olvidó, que el diablo le ganó la batalla, que Dios, esto fue algo que Dios no lo tenía planeado y tuvo que ver cómo lo resolvía a mitad del camino. Todas esas ideas, para que veamos que no es así. Estaba en el plan de Dios desde el inicio del Génesis, porque fue en Génesis 22 que acabamos de leer lo de Isaac, al principio de la creación de la humanidad. Como Dios se complació en esto, ¿cómo Dios, verdad? Sería la pregunta que uno se hace. Disculpe que tengo un pelito que se me mete en los ojos. ¿Cómo Dios se pudo complacer en algo tan horrible, en algo tan grave, en algo tan malo, verdad? Dios no se complació en que esto sucediera. El hecho que Dios lo mandara no significa que Dios se complaciera en esto. Pero sí se complació en el resultado, en el plan de la salvación para nosotros, en que todos seamos salvos para vida eterna. Pero Dios el Padre estaba detrás del sacrificio de Jesús, aunque también es correcto decir que el diablo también estaba detrás del sacrificio de Jesús. Dios estaba, pero el diablo también, podríamos decir. Usó a Judas Iscariote para traicionarlo, para entregarlo y venderlo por 30 monedas de plata. Entonces podemos decir que es tanto como si Dios y el diablo estuvieran yendo en la misma dirección. Pero con objetivos totalmente diferentes. Satanás tenía como objetivo silenciar a Jesús de una vez y para siempre, y lo estuvo desde el principio. Si recordamos, en uno de los estudios que nos hablan los evangelios, nos habla de que Satanás llegó a tentar a Jesús cuando él estaba ayunando en el desierto antes de él comenzar estos 3 años de ministerio. Y le ofreció que lo adorara. Y le dijo, si tú me adoras, yo te doy todo, porque este es mi reino, yo te lo doy. No tienes que ir a la cruz, no le dice eso. Pero ese es el mensaje implícito, tú no tienes que hacer eso, no tienes que ir a la cruz. Recuerde que Satanás fue un ángel de luz. Muy posible se conocía con Jesús de tiempos atrás. Y le dice, pero no vayas a la cruz. Mira, tú te postras, me adoras y yo te entrego este reino. Y no tienes que pasar por ahí. Y Jesús le contesta que él vino a hacer la voluntad del Padre. Lo resiste y no cae en la tentación. Le manda varias tentaciones en esa conversación en el desierto que le pueden buscar en los evangelios, que ahí están. Entonces él llegó a tentar a Jesús. Él le ofreció que le sirviera, porque él quería quitarnos la opción de la salvación y de la vida eterna. Interrumpir de nuevo el plan de Dios como lo había interrumpido con Adán y Eva. Que Jesús es lo que se llama el segundo Adán. Algunas veces pensamos que a Jesús le quitó la vida a los romanos o los judíos. Y sí, pero no. Sí, fueron ellos los instrumentos usados, pero no. Ellos son los responsables, pero el que creó y demandó la muerte de Jesús fue Dios el Padre. Él fue el que lo hizo. Dios
no nos demandó a nosotros la justicia por el pecado. Todo el pecado que tú y yo hemos cometido, todo lo malo que ha hecho toda la humanidad durante años, bueno, Dios no nos la demandó a nosotros, sino que Él mismo se hizo hombre y murió en la cruz para que se cumpliera, para satisfacer esa demanda. En lo que Él más amaba, en su Hijo, que también es Dios. La muerte de Jesús entonces no fue un error en el plan de salvación. No fue que Dios perdió el control. No fue que Dios perdió una batalla y tuvo que ver cómo lo arreglaba. El momento de mayor éxito de la humanidad se llevó a cabo cuando Jesús murió en esa cruz y resucitó de entre los muertos. No ha habido un momento de más éxito en el plan de salvación que ese. Entendamos o no ese misterio, que yo sé que lo podemos entender en parte, pero no totalmente, porque nuestro conocimiento no nos permite entender la mente de Dios. Pero es una verdad que Dios estaba en control y lo sabemos por el texto bíblico, por los cientos de profecías que tenemos, donde decía lo que iba a suceder. O sea que esto no fue algo que a Dios se le fue de las manos. Ahora nos dice entonces el texto en el 19. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Todo una lucha esta para los judíos esto. Pilato mandó. Pilato fue un gobernador romano en la provincia de Judea, del año 26 al 37 en el primer siglo. Y Herodes el Grande era la persona que estaba en autoridad sobre él. Ambos eran autoridades del imperio romano. Pilates le quiso pasar la situación a Herodes, y lo vemos en uno de los evangelios, quien estaba de visita en esos días, y Herodes se la devolvió a Pilato, y entonces Pilato tuvo que bregar con el asunto. Pero Pilato se lo trató de quitar a como pudo, pero no lo logró. Eso lo vemos en una conversación ahí en los evangelios. Y en una conversación previa que Jesús tuvo, previa a este texto bíblico que Jesús tuvo con Pilatos, le dice, mi reino no es de este mundo, le dijo Jesús. Interesante, ¿no? Le dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando Pilato le dijo, dicen, ¿eres tu rey? Y Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Claro, porque, sí, Jesús tan sabio, ¿no? Primero porque es verdad, su reino no es de este mundo, es del reino venidero. Y segundo, porque le estaba diciendo, ¿sabes qué, Pilato? No te sientas amenazado para nada, que yo no vengo a quitarte tu reino ni nada con el imperio, mi reino no es de este mundo. O sea, tú tranquilo, que aquí nadie está amenazando tu reino. Eso sucede ahí en esta conversación. Pero Pilato se dio cuenta de que la gente quería sangre, de que los judíos querían sangre, que estaban demandando sangre, que estaban pidiendo el sacrificio, que estaban queriendo más. Y además, pues él quería mantener su puesto político, ¿verdad? Y tomó decisiones inteligentemente políticas. Y envió a Cristo a la cruz. ¿Por qué? Porque él no quería perder su poder, no quería perder su posición y no se iba a echar al pueblo judío encima, pues tampoco le convenía. Y envió a Cristo a la cruz, a una muerte horrible, como sabemos, a una muerte lenta que duraba varios días, a una muerte que conllevaba dolor, vergüenza, etc. Generalmente dejaban a las personas crucificadas 1 o 2 semanas ahí en la cruz. No sucede así con el caso de Jesús. Mel Gibson en la película de La Pasión dice, una película que es bastante descriptiva, él dice que la película no da mérito a la realidad de cómo se llevaba a cabo este acontecimiento, porque le han dicho que la película es muy descriptiva y él dice, sin embargo, no hace mérito a la realidad de cómo fue. Los romanos, estos romanos usaban muchas armas durante esta crucifixión, maltrataban muchísimo a las personas, como les explicaba anteriormente. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz
un letrero en el que estuviera escrito Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Se acostumbraba a escribir en placas el crimen por el cual se crucificaba a la persona. Por esta razón, Pilatos escribió el crimen de Jesús. ¿Cuál era el crimen? Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Ese era el crimen. Y desde luego esto era un insulto para los judíos, ¿verdad? Ellos querían que se dijera, di que eso es lo que él dice que es, pero que no es. Le decían a Pilato. Posiblemente se lo dijeron varias veces, porque fueron 6 veces que Pilato dijo que él no encontraba ninguna culpa, ninguna razón para crucificarlo. 6 veces lo dijo Pilatos. Y los judíos le seguían insistiendo en que lo crucificaran. Pero yo me imagino que como Pilato dijo 6 veces que no encontraba culpa en Jesús, me imagino que por eso puso ahí Jesús Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Yo me imagino que un poco molesto con los judíos de ver que seguían insistiendo a pesar de lo que él estaba diciendo. El verso 20. Muchos de los judíos lo leyeron, dice, porque el sitio en que crucificaban a Jesús estaba muy cerca de la ciudad, el Gólgota. El letrero estaba escrito en arameo, en latín y en griego. Arameo, el idioma del pueblo, latín, el idioma de las leyes, y el griego, el idioma intelectual de la época. En las 3 lenguas quedó escrito. Y desde luego no les gustó que le pusieran en la cruz que Jesús era el rey de los judíos. Y Pilatos dice, lo que está escrito, está escrito. O sea, así se queda, ya no lo cambio más, porque le fueron a reclamar de nuevo. Pero Pilatos dijo, yo no cambio eso, así quedó, y punto. El verso 23. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes. Una parte para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba abajo. Se dividieron las 4 piezas. Los hombres de aquella época vestían con 4 piezas. Vestían los zapatos, un manto que usaban como debajo de la ropa, digamos, los zapatos, un manto que usaban debajo, digamos, como una ropa debajo de la túnica que se iba encima, y luego usaban una cuestión en la cabeza para protegerse del sol. Entonces eran 4 piezas. Bueno, de esas 4 piezas se dividieron 3, pero cuando llegó la número 4, que era la túnica, que era una túnica sin costuras, era de una sola pieza. Las túnicas de aquella época eran hechas de algunos pedazos de tela. Esta era un solo pedazo de tela. Era una túnica muy especial, muy única y muy cara. Posiblemente esto era un regalo que Jesús había recibido. Tenía un precio especial por ser de esta manera. Entonces decidieron que hacer una pieza tan buena, pues que en lugar de partirla, que se la rifaran. Y le tiraron unos dados, que era la forma en cómo lo hacían, y se la rifaron. Que era parte de lo que pasaba. Los encargados de la crucifixión generalmente se quedaban con las piezas de los crucificados. Pero esto fue usado para cumplir una profecía más, que 1000 años antes del nacimiento de Jesús, se había profetizado. La había profetizado el rey David en el Salmo 22. El Salmo 22, del 13 al 19, nos va a hablar de varias profecías que se están cumpliendo acá en este momento. Entonces vamos a leerla, uno de nosotros la va a leer para que podamos recordar esta porción de la escritura y ver el cumplimiento de esta profecía. Este salmo fue escrito 1000 años antes del nacimiento de Jesús. Contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocado están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado, pero me ha acercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme.
Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, Señor, no te alejes. Fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Muchas gracias. Muchas gracias. Contando ahí está Jesús y ahí está todo el cumplimiento, como el de los huesos, lo leyeron, ¿verdad? El de los huesos, que ni un solo hueso le quebraron, y desde luego este otro de las ropas que fueron rifadas. Aquí está Jesús contado entre ladrones, le dividieron la ropa, no le quebraron los huesos. Y como les decía anteriormente, muchas profecías más se están cumpliendo en este momento. En el verso 25 dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, o sea, su tía. María, la esposa de Cleofas, que era una persona del gobierno, influyente. Y María Magdalena, que era una mujer a la que, si recordamos, Jesús le había sacado varios demonios. Creo que 7 demonios tenía Magdalena cuando Jesús la conoció. Tal como Jesús le había dicho a los apóstoles. Recuerden que en el Getsemaní, cuando leemos Getsemaní, nos encontramos a Jesús que viene y le dice a los apóstoles, despiértense y acompáñenme a orar para que no vaya a ser que venga la tentación. Y se va Jesús a orar y regresa al rato y los apóstoles se volvieron a quedar dormidos. Jesús los vuelve a despertar y se vuelve a ir a orar y vuelve a regresar y los apóstoles se vuelven a quedar dormidos. Bueno, Jesús les dijo que se quedaran despiertos, que oraran un poco más para que cuando llegara la tentación no cayeran en tentación. Jesús sabía lo que venía. Qué bello, ¿verdad? Y está pensando en los demás. Está pensando en ellos, en que ellos no vayan a caer. No está pensando en él, que es el que va para la cruz. No es que está llegando a decirles que oren por él. Qué hermoso, ¿no? Está diciéndoles que oren para que ellos no caigan en tentación. Cuando se quedaron dormidos, ellos más de una vez y Jesús vino y les dijo, ¿verdad? Ahora vemos en la cruz que ninguno de ellos está. ¿Quiénes están? Está María, la mamá, María la tía, Cleofas y María Magdalena, 4 Marías. Se ve que María era un nombre muy común. Y están las 4 ahí, pero no hay ningún hombre. No están ni los apóstoles, ni los hermanos varones de Jesús, ni las hermanas de Jesús mujeres, que tenía 2. No están, no está el papá, José, que posiblemente ya había muerto, como estudiamos anteriormente. De acuerdo a la historia, José ya había muerto y por eso no está acá. Era un hombre mayor que María. O sea, ¿te imaginas lo que es tener 12 amigos con lo que comiste la noche anterior, el viernes? Hiciste una cena, comiste con ellos, estuviste con ellos y resulta que no están en este momento tan difícil. Todos salieron corriendo. Pedro lo negó 3 veces, como sabemos, ¿no? O sea, del momento en que se lo llevan aquí, ya Pedro lo negó 3 veces, ¿verdad? Pedro lo ha negado. José, el padre, pues no estaba. Los hermanos tampoco. Los hermanos no estaban ahí. Sin embargo, sabemos que luego creen en él y escriben 2 libros, el libro de Santiago y el libro de Judas. Ambos son medios hermanos de Jesús. Y decimos medios hermanos porque Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, digamos que hermanos de mamá. No de mamá y papá. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que ellos también, ¿por qué los hermanos luego se convierten, verdad? Y son capaces hasta de escribir esos 2 libros, el libro de Santiago y el libro de Judas. Bueno, posiblemente porque sí lo vieron cuando Jesús subió a los cielos, cuando Jesús resucitó. Ellos estaban presentes. Entonces, es muy posible que después de eso ya no hayan podido dudar más de Jesús. Pero bueno, ahí estaban las mujeres y estaba Juan. Estaban las mujeres y estaba Juan. Y Juan era el muchacho más jovencito de todos. Era un muchachito. Y Juan estaba ahí, en la cruz. Qué tremendo, ¿verdad? Qué interesante. Qué valiente, ¿no? Y las mujeres ahí. María Magdalena, una mujer, como sabemos, que había estado poseída, ahí estaba.
que fue la última en la cruz y la primera en la resurrección. Porque luego, si seguimos leyendo la historia, nos damos cuenta que María Magdalena fue la primera a la que Jesús se le aparece. María, la madre de Jesús, una mujer escogida por Dios para un propósito tan grande. Una mujer muy valiente, aparte de que sabemos que fue una mujer escogida con un propósito especial, pero también muy valiente. Pongámonos en los zapatos de María si podemos un poquito. O sea, María está ahí a los pies viendo a su hijo desbaratado. Y ella que sabía todas las cosas. Ella que había oído todas las cosas. A ella que se le había aparecido el ángel. Y le había dicho que iba a tener un hijo y que le llamara Jesús. Ella que sabía que aquel muchacho que nunca había visto pecar, ella. Muy interesante, ¿verdad? La madre de Jesús está ahí acompañándolo, una mujer muy valiente. Posiblemente fue en ese momento que María está ahí, que María realiza que ese no es solo su hijo, que ese es también su Salvador. Que ella dio a luz a un hijo y ese hijo es también su Salvador, su Dios. Y pudo reconocer qué momento tan difícil para ella a nivel emocional y también a nivel espiritual, ¿verdad? Todos los cuestionamientos que podría tener en su cabecita. Y bueno, para los hermanos, yo supongo también para los hermanos de Jesús tuvo que haber sido un momento muy difícil, ¿verdad? Imagínense que viene y le dice a uno que un hermano de uno es Dios, después de que uno se peleó con él, o peleó con él, o no sé, discutió con él, o no estuvo de acuerdo con algo. O sea, una situación interesante para la familia. ¿Qué momento entonces tan difícil para ella? Pero luego ella también lo ve en la resurrección. Luego lo estudiaremos, pero cuando Jesús resucita, ella está ahí, viéndolo, donde Él resucita. Entonces, en este momento, ¿verdad? Estar ahí en la cruz, estas personas, estas mujeres, posiblemente no, seguro no podían hacer nada físicamente. ¿Qué iban a hacer? Pero ellas estaban ahí, al pie de la cruz. ¿Cuántas veces nos toca en la vida, verdad? Estar a la par de alguien que sí, no se puede hacer nada a nivel físico, pero estamos ahí a su lado. Pues ahí estaban ellas acompañándola, diciéndole con esa actitud, nosotros sí creemos en ti. Nosotros creemos que eres el Hijo de Dios, el Salvador. Y bueno, sabemos que para los judíos, la muerte de los judíos era la lapidación. Los judíos no crucificaban. La crucifixión es romana, totalmente romana. Y todo esto ellos lo están viviendo por los romanos, porque ellos están bajo. De hecho, hacía más o menos históricamente, según lo que he leído en algunos libros de historia, hacía apenas 3 años, si acaso, que los romanos le habían quitado a los judíos el poder de lapidar hasta la muerte. Era algo que el Imperio Romano le había quitado a los judíos recientemente, como quien dice, apenas para que se cumpliera la escritura de que Jesús muriera crucificado, como la escritura nos había dicho en el Antiguo Testamento, que sería levantado, porque si hubiera sido apedreado, lapidado, sería tirado al suelo y en el suelo lo apedreaban, que era la costumbre judía. De hecho, lo que hacían era tirarlo en algún lugar como peñasco. Y si la persona no moría por el golpe entre las piedras, entonces el primer testigo tomaba una piedra grande, se la tiraba y ahí ya todos los demás le tiraban piedras, pero era hacia abajo, la persona caía, la persona la tiraban en el suelo. En cambio, en el Imperio Romano, con la crucifixión, la persona es levantada, que es lo que tenemos en las profecías nosotros. Por ejemplo, Juan 3, 14 y 15 dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¿Y por qué habla de la serpiente en el desierto? Yo sé que ya lo estudiamos en un estudio anterior, que en el Antiguo Testamento, en Números, en el libro de Números, habla
de que el pueblo de Israel estaba enojado y estaba diciendo cosas contra Dios. Entonces, Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente y la pusiera en una basta, en un palo grande, de manera que, porque Dios les mandó serpientes y esas serpientes los estaban envenenando y se estaban muriendo. Entonces el pueblo clamó a Dios y Dios le dijo que levantara esa serpiente. Entonces Moisés levanta una serpiente grande en el desierto y cada vez que alguien había sido picado por la serpiente y volvía a ver esa serpiente que Moisés había levantado, quedaba sano. Y eso es un símbolo de lo que luego acontecería. Y también hay otros textos bíblicos que dicen que Jesús sería levantado. Que Jesús sería levantado. Y se está refiriendo a la crucifixión. El mismo Jesús lo dice en un par en Juan, por ejemplo, como lo acabo de leer, dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Sí, lo está comparando con la serpiente del Antiguo Testamento, igual que la serpiente que le sanaba cuando le volvían a ver, de la misma manera cuando nosotros creemos en Jesús. El verso Isaías 53, ya lo leímos, Isaías 53. Vamos a pasar al 26. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, el discípulo a quien él amaba, miren qué manera tan linda como Juan nos pone aquí, se pone él, al discípulo que él amaba. Qué consentido, ¿no? Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego, el 27 dice, luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Jesús está en la cruz y Jesús está pensando en su mamá. Y dice, desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Al discípulo a quien él amaba, desde luego, es el escritor del libro, es Juan, que estaba también ahí en la cruz. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Diciéndole a María, he ahí a tu hijo, y diciéndole a Juan, he ahí tu madre. Bueno, como hijo mayor, teniendo cuidado de su madre. Ahora, él tenía más hermanos y hermanas. Como sabemos, Santiago y Judas es parte de sus hermanos. Entonces, aquí encontramos a Jesús que le está delegando, le está pidiendo esto a Juan. No se lo está pidiendo a sus hermanos. ¿Por qué no le encomendaría a su madre y a sus hermanos? ¿Sería porque no eran creyentes en ese momento? No lo sé, la verdad, no lo sé. Aún en un momento de tanto dolor y a punto de morir, él no olvidó a su madre y las responsabilidades que tenía para con ella. Recordemos que María era viuda, que José ya no estaba. Recordemos que Jesús estaba huérfano, por lo tanto, ¿verdad? Y era el mayor de sus hermanos. Y esto nos recuerda a nosotros, ¿verdad? Nuestras responsabilidades con nuestros padres. Miren que Jesús en la misma cruz del Calvario está recordando lo que a él le corresponde. Y nos está recordando a nosotros la tarea que también a nosotros nos corresponde, de cuidar a nuestros padres, de honrarlos, como dice el mandamiento, en los 10 mandamientos, que la palabra honrar ahí lo que significa es cuidar físicamente, proveer, de hecho. Honrar ahí significa mucho más que hablar bien, significa proveer. El verso 28 dice, después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Porque estaba profetizado. ¿En dónde? En el Salmo 69, 20 al 21. Lo voy a leer para ustedes. Salmo 69, 20 al 21. Dice, los insultos me han destrozado el corazón. Para mí ya no hay remedio. Busqué compasión y no la hubo. Busqué consuelo y no lo hallé. En mi comida pusieron hiel. Para calmar mi sed me dieron vinagre. En el camino, si ustedes recuerdan, en uno de los evangelios dice que le ofrecieron
le ofrecieron algo de tomar y Jesús no lo aceptó. Eso que le ofrecieron anteriormente, nos dice el texto, es un componente que era un poco con algo como de anestesia, analgésico, perdón, que le ayudaba a la persona a no sufrir tanto en ese momento. Cuando a Jesús le ofrecieron eso, no lo tomó. Pero ahora, acá, nos dice que para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed, porque estaba profetizado. Estaba profetizado que le darían vinagre y que se lo darían con un hisopo. Aquí pone la traducción con una esponja, pero era un hisopo que se hacía de unas hierbas salvajes que se conseguían por ahí, que era lo mismo con que se ponía la sangre en el marco del dintel en el Antiguo Testamento cuando se salió de Egipto. Lo mismo que se ponía en el marco. El 29 dice, había allí una vasija llena de vinagre. Así que empaparon una esponja, un hisopo, en el vinagre y la pusieron en una caña, o sea, una vara, y se la acercaron a su boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Y dijo, ya esto se acabó, ya lo hice, ya está terminado, está consumado, está completo. Todo esos son los significados de esta palabra. Está acabado, está terminado, está completo, está consumado. Se pagó el precio por completo. Una declaración de victoria completa y absoluta. Lo logré, ya lo hice. Y ahí bajó su cabeza. Cuando Jesús está diciendo, esto está terminado, todo se ha cumplido y ya lo terminé, está diciendo que ya lo hizo, que ya lo logró, que ya lo hizo para ti y para mí, que ya lo logró, que ya pasó el momento, que ya llegó el final de su agonía, que ya va a partir, que ya se cumplió y que ya Él cumplió con todo el propósito por el cual el Padre lo había enviado. Ya Él satisfizo las demandas de justicia del reino de los cielos por ti y por mí. Que no es necesario que tú y yo hagamos absolutamente más nada para poder tener la salvación, más que creer en lo que Él hizo. Por eso es sumamente importante que nosotros no le demos el crédito de la salvación a nada ni a nadie más. Porque el que consumó todo, el que hizo todo, el que Dios designó como el único mediador entre Dios y los hombres, el que Dios envió para morir en una cruz es a Jesús. Y no podemos asignarle el crédito o el mérito a nada ni a nadie más, ni a ningún método tampoco. Toda la gloria es de Él. Y eso es lo que significa cuando decimos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza son solamente de Él. No le corresponden a más nadie. Interesante, a los 33 años cualquier joven empieza su vida. La de Jesús terminaba en la tierra. Por este trabajo, por esta obra que hizo Jesús ahí, tú y yo somos libres y tenemos vida eterna. Somos libres de la esclavitud del pecado. La cruz nos da el poder y la habilidad para no pecar más. Y nos da vida eterna. Y nos la da gratis. Solo tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios. El 31 dice, era el día de la preparación para la Pascua de los judíos. Era el día de la preparación, el día antes de la preparación. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por ser un día solemne para ellos. A ver, amigos y amigas, imagínense ustedes que estamos en este momento en Jerusalén. Está a punto de llevarse a cabo la celebración de la Pascua, una de las 3 fiestas más importantes de Israel. Venían 2 millones de personas a esta fiesta. Buscaban los corderos por todo lado para sacrificarlos.
había cantidades de gente que empezaban a llegar en cualquier momento, o ya habían empezado a llegar. Y posiblemente ya estaban preparando los corderos que iban a matar para el sacrificio por los pecados del pueblo de Israel. Y aquí estaba, afuera de las murallas, muriendo, siendo crucificado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos no querían que permaneciera ahí. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebrara las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos, para que no se viera eso tan feo ahí, aunque usualmente quedaban ahí 1 o 2 semanas inclusive. Pero como al día siguiente era la Pascua y ya estaban preparando todo, fueron donde Pilato a que lo bajara. Los fariseos entonces no querían que se vieran los cuerpos ahí. Ellos no estarían allí de todas formas, o querrían irse a comer pronto, estar en su casa. Y por esto mandan a que le quiebren las piernas. Y nos dice el verso 32, entonces fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Fueron los soldados y les quebraron las piernas. ¿Por qué les quiebran las piernas? Sabemos, porque Jesús está crucificado y ellos también, y los clavos están en los pies y están en las manos. La persona, para poder respirar, hace un esfuerzo y se impulsa desde el clavo de los pies. Para poder respirar, tiene que hacer un esfuerzo. Estando en esa posición guindado, tiene que hacer un esfuerzo que se impulsa un poquito, se sostiene sobre ese clavo de abajo. Cuando les quiebran los pies, que era un acto de misericordia, un acto, sí, de misericordia, les quebraban los pies para que la agonía no fuera tan larga. Entonces era parte de lo que se acostumbraba, les quebraban los pies. Pues aquí vienen los soldados y le quiebran los pies al que está a la derecha y al que está a la izquierda. A los dos. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron los pies, porque ya estaba muerto. Se quebraba los pies para acelerar su muerte. En este caso ya no era necesario. El Salmo 34:20 dice, le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrarán. Estaba profetizado que no le quebrarían los huesos. Díganme que no tiene sentido que esos soldados hubieran dicho, le quebramos a este, a este y a este, y se los quebramos a los 3 ya. No, se los dejaron. ¿Para qué? Para que se cumpliera la profecía. Igual que cuando aquellos soldados que se rifaban la túnica, soldados que ni siquiera conocían el Antiguo Testamento, pero estaban siendo usados por Dios como un instrumento para el cumplimiento de las profecías. El 34 dice, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y le brotó agua. Bueno, recordemos por un momento que bueno, en primer lugar, esto está siendo muy descriptivo, ¿verdad? Aquí Juan está siendo bien descriptivo, le brotó sangre y agua. Muy interesante, y yo me puse a pensar, bueno, y me acordé que Juan escribe este evangelio más o menos en el año 100, 90, 100, después de Cristo. Es el último evangelio que se escribe. Los otros evangelios fueron escritos en el año 60, el año 70. Este se escribe en el año 90, 95. Y Juan lo escribe cuando está el docetismo. El docetismo es una corriente doctrinal que andaba en aquella época, en el año 100 aproximadamente, que decía que Jesús no tenía cuerpo, que creían en el gnosticismo y decía que Jesús no tenía cuerpo, que parecía que lo veían, pero que no era él, que no era cuerpo. Bueno, aquí Juan, recuerde que está escribiendo con una audiencia que tiene al frente, pues esa audiencia está siendo bombardeada con este gnosticismo. Entonces Juan es sumamente descriptivo y les está diciendo, sí era humano y yo lo vi. Y yo vi la sangre en su costado y yo vi el agua que salía de su costado. Ahora, médicamente, los médicos estudiosos, creyentes que han estudiado y hablan de esto, dicen que para que una persona cuando se le mete la lanza haya botado sangre y agua en esa parte del costado,
generalmente es porque ha muerto del corazón, porque ha sido tanto el estrés que el corazón se le ha parado y eso le produce toda esta segregación de químicos. Y para esto hay toda una serie de nombres y de enfermedades que se explican en algunos textos y en algunos libros. Pero es sumamente interesante cómo Juan lo describe. Pero si nosotros nos vamos al contexto, entendemos por qué Juan está describiendo con tan lujo de detalles esta lanza que le meten. El verso 35 dice, el que lo vio, dice, o sea, el que lo está viendo, el que lo vio, ha dado testimonio de ello. Yo que lo vi, estoy contándolo. Y su testimonio, dice, es verdad, verídico. O sea, mi testimonio es verídico, dice Juan. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Lo voy a leer de nuevo. El que lo vio da testimonio de ello. Y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Aquí nos está dando el propósito de todo el Evangelio de Juan. Este es el verso central del Evangelio de Juan. Y como era costumbre en la escritura de esta época, el propósito se escribe al final. Y por eso lo encontramos acá en el verso 19, en el capítulo 19. Esta es la razón por la cual Juan está contando y compartiendo con nosotros esta parte de la muerte de Jesús, para que tú y yo creamos. Ese es el propósito del Evangelio de Juan, presentarnos a Jesús para que podamos creer y ser salvos. El verso 36 dice, estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y el 37, y como dice otra escritura, mirarán al que han traspasado, para que la lanza que le meten también está escrito en el Antiguo Testamento y es otra profecía. Y luego el 38 dice, después de esto José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José de Arimatea era un discípulo de Jesús. Dicen que un discípulo secreto. Bueno, yo no sé, posiblemente porque no aparece en ningún lado, pero sin embargo aparece en un momento que hay que tener mucho coraje. Porque, no sé, podrían matarlo, podrían apedrearlo, podrían rechazarlo, Era un hombre muy adinerado. Y aquí viene y dice, José de Arimatea le pidió el cuerpo a Pilato. O sea, tenía influencia, el Fostón de Pilato. Y se lo pidió el cuerpo. Dice, José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. O sea, que tenía influencias. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual todavía no había sido sepultado nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí el cuerpo de Jesús. La historia nos dice, la tradición, que ese sepulcro era de José de Arimatea. Él tenía construido eso en ese jardín. Entonces encontramos que Juan nos cuenta esta historia para que nosotros podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que podamos entender el misterio tan grande que está en la cruz, que una parte nos ha sido revelada y otra parte posiblemente la vamos a entender en plenitud cuando estemos con Jesús en su presencia. Y esta es una de las dos partes más importantes de este evento, porque este evento está conformado por dos partes, la muerte y la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo se va a llevar a cabo en unos días. Y veremos también cuando lo estudiemos la grandeza y el poder de Dios. Aquí vemos a un Cristo que fue crucificado por nuestros pecados y que Él dio su vida y que nadie se la quitó. Y a un Padre, un Dios Padre que fue el que orquestó todo. Dios está en control. Él sigue siendo el Señor. Y su plan en tu vida y en la mía va a continuar.
Y esto es el significado de la Semana Santa. Y esto es lo que nosotros en estos días estaremos celebrando. La victoria de Dios en la cruz al enviar a su Hijo Jesús a morir en esa cruz por nuestros pecados y resucitar dentro de los muertos. Esperamos que este estudio haya sido de tu agrado y haya sido bueno para ti, que haya podido acercarte un poquito más al corazón de Dios, que hayas podido comprender un poco más del misterio de la cruz y todas las implicaciones que la cruz trae para nuestro diario vivir. Y oro a Dios para que Jesús toque tu corazón, toque tu vida, para que puedas tomarte de su mano y continuar este peregrinaje en la tierra de la mano de Jesús, para que puedas creer en Él, como dijo Juan. Y todo esto, dice Juan, se los estoy contando para que puedan creer, dice Juan 19:35. Bueno, y yo te digo a ti, y todo esto yo lo comparto para que otros puedan creer. Así que espero que tú seas uno de esos que puede creer. Bueno, si te ha gustado el contenido, si ha sido bueno para ti, te invito a que te suscribas y que le des un like a la campanita. Y nos vemos en el próximo estudio.